Hola y bienvenidos a una nueva exploración técnica aquí, en el espacio de nivel Epsilon. Hoy nos sumergimos en el corazón de la velocidad web. Un tema fascinante, la verdad, y absolutamente crucial hoy en día. Totalmente. ¿Alguna vez alguien se ha preguntado cómo gigantes tipo Netflix o Amazon logran entregar contenido a millones, pero millones de usuarios de forma casi instantánea? O incluso cómo conseguir que nuestras propias aplicaciones respondan más rápido. Sobre todo cuando hay mucha carga, ¿verdad? Justo, pues la respuesta, o bueno, gran parte de ella, reside en dos tecnologías clave: el caching El caching, y las redes de entrega de contenido, las CDNs. exacto. Son como dos pilares para el rendimiento en la web moderna. Y aunque a veces se nombran juntas, y sí, ambas buscan la rapidez, operan de formas muy distintas. Y a escalas diferentes. Claro, Entenderlas bien marca la diferencia. ese es justo nuestro objetivo hoy. Vamos a desgranar qué son, cómo funcionan realmente, dónde brillan más, y sobre todo por qué son tan importantes en cualquier arquitectura web que busque ser eficiente y escalable. Queremos ir un poquito más allá de la definición básica. Y bueno, como hacemos siempre en estas charlas, nos basamos en el material que preparamos para el blog. Hay un artículo detallado en nivelepsilon.com que cubre todo esto por escrito. Va genial para repasar conceptos o si quieres profundizar en algún punto concreto. Perfecto, pues como siempre, el enlace estará en la descripción. Vamos al lío entonces. Empecemos por el concepto que quizás suena más familiar: el caching. Adelante. Es que es un concepto que va más allá de la web, ¿sabes? Está en la raíz de la optimización en informática en general. El artículo propone una analogía que a mí me parece muy gráfica: la del bibliotecario eficiente. A ver, imaginemos una biblioteca, con mucha gente, Al principio, cada vez que alguien pide un libro muy popular, el típico bestseller. exacto, pues el bibliotecario tiene que ir a buscarlo a las estanterías principales. Y eso implica un paseo, tiempo de espera. Sobre todo si esas estanterías están, digamos, al fondo, ¿no? Lejos del mostrador. Es un proceso repetitivo y, bueno, lento. Pues sí. Pero este bibliotecario es listo. Se da cuenta de que ciertos libros, los más pedidos del momento, se solicitan constantemente. Ajá. Así que, ¿qué hace? Decide colocar copias de esos libros en una estantería pequeñita, justo detrás del mostrador. Ah, cerca, a mano. Claro. Entonces, cuando alguien pide uno de esos títulos, ¡boom!, lo entrega al instante. Esa estantería detrás del mostrador es en esencia la caché. Un almacenamiento temporal muy rápido, muy cercano, para los elementos más demandados. Evita el viaje largo y costoso a las estanterías principales, al origen, digamos. Vale. La analogía funciona perfectamente. ¿Y cómo trasladamos esto al lenguaje técnico? ¿Qué es exactamente el caching en nuestro mundo, en IT? Pues, técnicamente hablando, el caching es el proceso de almacenar temporalmente copias de datos, datos a los que se accede frecuentemente, y se guardan en una ubicación de acceso más rápido que la original. Y esos datos pueden ser cualquier cosa. Bueno, casi. Pueden ser muy variados, desde páginas web completas o fragmentos de ellas, hasta imágenes, vídeos, resultados de consultas a bases de datos que son complejas, o incluso respuestas de APIs. Muchísimas cosas. ¿Y el beneficio más obvio? La velocidad, claro. Sin duda, la reducción drástica de la latencia, de los tiempos de respuesta. Ese es el beneficio principal, servir contenido desde una caché que, ojo, suele ser memoria RAM, mucho más rápida que un disco o una consulta a base de datos, es órdenes de magnitud más veloz. Impresionante. Pero no es solo eso, ¿eh? También reduce significativamente la carga sobre los sistemas de origen. Piensa, por ejemplo, en una base de datos. Si ya no tiene que ejecutar la misma consulta pesada 1000 veces por segundo porque el resultado está cacheado. Uf, claro. Eso libera recursos y permite que el sistema maneje más carga general. Es un doble beneficio. Suena imprescindible, la verdad. Pero intuyo que implementarlo correctamente no es tan fácil. El artículo menciona varias consideraciones clave. No es solo darle a un botón de activar caché, ¿verdad? Para nada. De hecho, una caché mal implementada puede causar más problemas que beneficios. Lo primero, hay que pensar cuándo usarla. Ajá. Es ideal para datos que se leen mucho, read heavy, que se dice. O sea, datos que se leen muchísimo más de lo que se escriben o se modifican.
Si un dato cambia constantemente, cachearlo puede ser contraproducente. Porque corres el riesgo de servir información vieja, obsoleta. Exacto. Como, no sé, el precio de una acción en tiempo real versus el logo de la empresa que cotiza. El logo es un candidato perfecto para caché. Cambia poquísimo. El precio, pues no tanto. Entendido. Y eso nos lleva directos al segundo punto crítico, la política de expiración. ¿Cuánto tiempo debe vivir un dato en la caché? Es un equilibrio, delicado. El famoso TTL, ¿no? Time to live. Ese mismo. Un TTL muy corto reduce el riesgo de datos obsoletos, sí, pero también disminuye el beneficio de rendimiento. Porque habrá más caché mises. Peticiones que no encuentran el dato en caché y tienen que ir al origen, claro. Y al revés, un TTL muy largo maximiza el rendimiento, pero aumenta el riesgo de servir información desactualizada. Definir el TTL correcto para cada tipo de dato es... Fundamental. Vale, ¿y si el dato original cambia antes de que expire el TTL? ¿Qué pasa ahí? Ahí entra la sincronización, me imagino. Ese es el desafío clásico, la sincronización o invalidación de caché. A ver, ¿cómo nos aseguramos de que la caché y la fuente original estén razonablemente sincronizadas? Hay múltiples estrategias. Por ejemplo, Pues mira, desde invalidar explícitamente entradas de caché cuando el dato original cambia, lo que se llama caché invalidation, hasta simplemente confiar en TTLs cortos y que se refresque solo. ¿y cuál es mejor? Depende. La invalidación explícita puede ser más eficiente, pero también es más compleja de implementar bien y puede fallar. Los TTLs cortos son más simples, más seguros, quizá, pero menos eficientes en cuanto a rendimiento puro. No hay una solución única para todo, la verdad. Comprendido. El artículo también toca la mitigación de fallos y la política de evicción. Suenan importantes también. Y lo son. Para mitigar fallos de la propia caché, porque oye, también puede caerse o saturarse, se pueden usar técnicas como replicar la caché en varios servidores o ponerle más memoria de la necesaria, overprovisioning. Ajá. Y la política de evicción es crucial. ¿Qué hacemos cuando la caché está llena y necesitamos meter un elemento nuevo? Hay que sacar algo. Claro, hacer sitio. Exacto. Las políticas más comunes son LRU, Least Recently Used, que saca el elemento que lleva más tiempo sin usarse. Asumiendo que no se necesitará pronto. Eso es. Y LFU, Least Frequently Used, que descarta el elemento que ha sido menos popular en general. La elección entre una u otra, o bueno, hay otras más sofisticadas, depende mucho del patrón de acceso a los datos. Elegir mal aquí puede, irónicamente, empeorar el rendimiento. Queda claro que hay bastante ingeniería detrás de una buena estrategia de caching. ¿Y dónde la vemos en acción casi sin darnos cuenta? El artículo daba ejemplos muy cotidianos. Prácticamente en todas partes online. En redes sociales, por ejemplo, tu foto de perfil, la de tus amigos, los posts que se hacen virales, todo eso está fuertemente cacheado para que la experiencia sea fluida. Si no, sería imposible. O en e-commerce. Las imágenes de los productos, las descripciones, incluso las categorías más visitadas. Si cada vez que entras en Amazon tuviera que regenerar toda la página desde cero, sería inutilizable. Totalmente. Y un caso muy claro que además mencionas es el de los sistemas de gestión de contenidos, CMS, WordPress, Joomla, Drupal. Muchos sitios dependen enormemente de plugins de caching. ¿Qué hacen exactamente esos plugins? Pues generan versiones estáticas de las páginas. Esto descarga muchísimo al servidor y a la base de datos. Permite que un sitio aguante picos de tráfico enormes con un hardware relativamente modesto. Es una pasada lo que consiguen. Entendido. Entonces, el caching opera a nivel local, digamos. Dentro de la aplicación, el servidor, incluso el navegador. Optimiza el acceso a datos que ya existen. Exacto. Pero, ¿qué pasa cuando el problema no es tanto generar el dato en sí, sino la distancia física hasta quien lo necesita? Ahí es donde entran las CDNs, ¿no? Demos ese salto geográfico. Justo ahí. Si el caching era la estantería local del bibliotecario, una CDN es pensar a escala global. Es otro nivel completamente diferente de optimización. El artículo vuelve a las analogías, y esta me gusta también. Una red global de furgonetas de reparto de libros. Ya no hablamos de una biblioteca central, sino de una red de almacenes. Sucursales. Sí, sucursales o almacenes locales distribuidos por todo el mundo. Y cada sucursal tiene copias de los libros más populares en su área de influencia. ¿Vale? Entonces, cuando alguien pide un libro, en lugar de enviarlo desde la sede central lejana con el coste y el tiempo que eso implica,
se le redirige a la sucursal más cercana. Donde el libro ya está esperándole. Exacto, listo para una entrega rápida. Menos kilómetros, entrega más veloz. Tiene todo el sentido del mundo. Y la definición técnica formal de CDN. CDN son las siglas de Content Delivery Network, o sea, red de entrega de contenido. Es fundamentalmente una red de servidores distribuidos geográficamente que trabajan juntos para entregar contenido web de forma rápida y eficiente a los usuarios finales. ¿Y qué tipo de contenido suelen entregar? Pues típicamente archivos estáticos. Piensa en imágenes, JPG, PNG, GIF, hojas de estilos, CSS, scripts JavaScript, fuentes web y también contenido multimedia, claro. Vídeos, audio. ¿Y cómo consiguen esa eficiencia? ¿Cuál es el mecanismo principal? La clave es minimizar la distancia física entre el usuario y el servidor que le entrega el contenido. En redes, la latencia, el tiempo de ida y vuelta de un paquete de datos, está íntimamente ligada a la distancia. Más lejos, más tarda. Básicamente. Entonces, una CDN coloca copias del contenido en múltiples puntos de presencia, los POPs, repartidos por todo el globo, cerca de donde están los usuarios. Y estos POPs contienen servidores de caché. Ajá, servidores de caché. Ahí se conecta con lo que hablamos antes. Exacto. Es que una CDN es, en gran medida, un sistema de caching distribuido a escala masiva. El proceso suele ser así. Cuando un usuario solicita un recurso, por ejemplo, una imagen de un sitio web que usa CDN, Ajá. su petición es inteligentemente redirigida al servidor CDN geográficamente más cercano a él. A estos servidores se les llama comúnmente nodos de borde o edge nodes. Vale, nodos de borde. ¿Y qué pasa en ese nodo? Pues dos cosas pueden pasar. Si ese nodo ya tiene una copia de la imagen en su caché local porque otro usuario cercano la pidió hace poco, se la sirve directamente al usuario. Un caché hit en la CDN. Rapidísimo. Exacto. Extremadamente rápido. ¿Y si es la primera vez que alguien de esa región pide esa imagen concreta? ¿Un caché miss? En ese caso, el nodo de borde actúa como intermediario. Va a buscar la imagen al servidor de origen, o sea, al servidor principal donde reside originalmente el contenido de la web. Vale. Una vez que la obtiene, hace dos cosas. Se la entrega al usuario que la pidió y, esto es crucial, guarda una copia en su propia caché local. Ahí está la magia. Para la próxima vez. Precisamente, la próxima petición de esa imagen desde esa misma zona geográfica ya será un hit. Y rapidísima. ¿Y cuánto tiempo guarda esa copia? Pues esa copia permanecerá en la caché del nodo de borde durante un tiempo definido por su TTL, Time to Live. Similar a lo que vimos en el caching local, pero ahora aplicado a nivel de la red distribuida. Mientras el TTL sea válido, todas las peticiones siguientes desde esa región se servirán desde el nodo de borde, sin molestar para nada al servidor de origen. Entendido. Entendido. O sea, esto no solo acelera la entrega para el usuario final, sino que también protege al servidor de origen de una avalancha de peticiones idénticas desde todas partes del mundo. Exacto. Los beneficios son múltiples, de verdad. Mayor velocidad de carga, menor latencia, mayor disponibilidad y fiabilidad, porque si un nodo falla, el tráfico se puede redirigir a otro. Una reducción drástica de la carga y del consumo de ancho de banda en el servidor de origen. Es un win-win por todos lados. ¿Y para qué tipo de servicios es esto absolutamente vital? El artículo mencionaba ejemplos muy claros. Es fundamental para cualquier servicio con audiencia global y contenido estático o multimedia pesado. Piensa en servicios de streaming de vídeo, Netflix, HBO Max, Disney+. Sin CDNs sería inviable ver vídeo en alta definición de forma fluida. Imposible, sí. De hecho, Netflix tiene su propia CDN, ¿sabes? Se llama Open Connect y tiene servidores desplegados incluso dentro de las redes de los propios proveedores de Internet, los ISPs. Impresionante. También menciona la distribución de contenido de videojuegos. Plataformas como Steam, Epic Games Store, PlayStation Network, Xbox Live. Claro. Descargar juegos de 50, 100 gigas o más o recibir actualizaciones constantes de varios gigas sería una pesadilla sin CDNs que acerquen esos archivos enormes a los jugadores de todo el mundo. Garantizan descargas rápidas y estables. Y por supuesto sitios de noticias globales, con mucho tráfico, contenido multimedia, tipo la BBC, El País, The New York Times.
Necesitan entregar noticias de última hora, imágenes, vídeos, a lectores en todos los continentes casi simultáneamente. Las CDNs son esenciales para esa inmediatez y ese alcance global que necesitan. Muy bien. Creo que hemos perfilado bastante bien el caching y las CDNs por separado. Ambos mejoran la velocidad, sí, pero operan de forma distinta. El artículo insiste mucho en aclarar bien las diferencias, para evitar confusiones. Vamos a ponerlas cara a cara. Me parece una idea estupenda. Es un punto importante porque a veces se usan casi como sinónimos y no lo son para nada. Vamos a desglosar esas diferencias clave. Venga, empecemos por el alcance e implementación. O sea, dónde vive cada uno, cómo se pone en marcha. Vale. El caching, como decíamos, es típicamente una optimización local. Se implementa dentro de tu propia infraestructura. En el servidor web, Nginx, Apache tienen módulos de caché. A nivel de aplicación, los frameworks como Django, Rails, Laravel tienen mecanismos propios. En bases de datos, Redis, Memcache son sistemas de caché externos muy populares, o incluso en el navegador del cliente. O sea, lo configuras tú, dentro de tus sistemas, Exacto. mediante directivas, reglas, código, dentro de esos sistemas. La CDN, en cambio, es una infraestructura externa y distribuida. Es una red de servidores gestionada normalmente por un proveedor especializado. Akamai, Cloudflare, AWS CloudFront, Google Cloud CDN, hay muchos. Y la configuración es diferente. Sí, su configuración implica generalmente apuntar tu DNS o modificar las URLs de tu contenido estático para que se sirvan a través de la red CDN, no directamente desde tu servidor de origen. Es una gestión más a nivel de infraestructura de red. Vale, la cobertura geográfica parece otra diferencia obvia, ¿no? Claramente. El caching local mejora el rendimiento para los accesos a ese servidor o aplicación específica. Beneficia a todos sus usuarios, sí, pero no aborda directamente el problema de la distancia geográfica. Si tu servidor está en Madrid, un usuario en Tokio seguirá teniendo latencia por la distancia. Entendido. La CDN, sin embargo, está diseñada explícitamente para la entrega global. Su objetivo principal es reducir la latencia para usuarios en cualquier parte del mundo, acercándoles físicamente el contenido a través de sus nodos de borde. ¿Y cómo difieren los beneficios de rendimiento específicos que aporta cada uno? Porque ambos aceleran, pero ¿cómo? Buena pregunta. El caching local acelera las cosas al evitar recalcular o recuperar datos del almacenamiento principal, sea un disco o una base de datos. Lo sirve desde una memoria mucho más rápida, como la RAM. Reduce la carga computacional en el origen. O sea, menos trabajo para el servidor. Eso es. La CDN acelera la entrega principalmente al reducir la distancia física y los saltos de red. O sea, menor latencia de red. Y también actúa como caché distribuida, claro, reduciendo la carga en el origen para el contenido estático. Además, las CDNs suelen tener redes muy optimizadas y conexiones directas con ISPs, lo que mejora aún más la velocidad y la fiabilidad de la entrega. Vale, diferentes enfoques para la velocidad. Y finalmente, hablemos de coste. ¿Es uno más caro que el otro o cómo va eso? Pues, generalmente, implementar caching local puede tener un coste inicial más bajo. Muchas veces puedes aprovechar la infraestructura que ya tienes, la memoria RAM del servidor, discos SSD. Quizás requiera más esfuerzo de desarrollo e implementación inicial, pero el coste recurrente puede ser menor. ¿Y las CDNs? Las CDNs suelen ser servicios de suscripción. Pagas por el volumen de datos transferidos, el número de peticiones, las regiones geográficas que cubres, funciones extra. Para sitios con mucho tráfico global, el coste puede ser significativo. Pero se justifica. A menudo sí. Se justifica por la mejora de rendimiento brutal que ofrecen y por la descarga que suponen para el servidor de origen. Puede incluso salir más barato que escalar tu propia infraestructura globalmente. Entendido. Las diferencias son claras. Pero entonces la pregunta del millón es, ¿hay que elegir caching o CDN? ¿O pueden quizás trabajar juntas? El artículo sugiere que la combinación es poderosa. Absolutamente. De hecho, en la mayoría de aplicaciones web modernas y un poco complejas, la estrategia óptima casi siempre implica usar ambas tecnologías en conjunto. No son excluyentes para nada, sino súper complementarias. ¿Cómo se orquesta esa colaboración? A ver, pongamos un ejemplo práctico, como una tienda online compleja.
Perfecto, me parece ideal. Una tienda online tiene muchísimo contenido estático. El logo, las imágenes de los productos, que no cambian cada minuto, los archivos CSS, que definen cómo se ve todo, los archivos JavaScript para la interactividad. Vale. Todo eso es candidato ideal para ser servido por una CDN. La CDN lo distribuirá globalmente, asegurando que la estructura visual y los elementos básicos de la página carguen rapidísimo para cualquier usuario, esté donde esté. Da igual si está en Australia o en Soria. Vale, la CDN se encarga de la carcasa estática, digamos, y la entrega global. ¿Y el caching local, dónde entra ahí? Pues el caching local entra en juego para el contenido dinámico o semidinámico. Por ejemplo, los resultados de búsquedas frecuentes dentro de la tienda, los detalles de los productos más populares que se consultan una y otra vez a la base de datos, Ah, o bloques de HTML que se repiten pero se generan dinámicamente, como la cabecera o el pie de página, o incluso datos de sesión de usuario. Usar un sistema de caché como Redis o Memcached en el servidor puede acelerar drásticamente la generación de esas partes dinámicas de la página. o sea, reduce la carga en la base de datos y en el propio servidor de aplicaciones. Exacto. Ah, claro. Entonces, la CDN entrega rápido lo estático desde un nodo cercano y el cachín local acelera la generación de lo dinámico en el servidor de origen. Tiene todo el sentido del mundo. Es como un equipo. Exacto. La combinación ataca los dos frentes principales del rendimiento. La latencia de red, de eso se encarga la CDN, y la latencia de procesamiento en el servidor, ahí ayuda el cachín local. El resultado es una experiencia de usuario mucho más rápida, mucho más fluida, mayor escalabilidad y un servidor de origen más protegido y eficiente. Y si volvemos a los ejemplos del principio, Netflix, Amazon, las redes sociales, los sitios de noticias, es evidente que todos ellos usan una combinación súper sofisticada de estas técnicas. No podrían funcionar a esa escala sin ambas. Sin duda alguna. Es una sinergia que es fundamental en la arquitectura web a gran escala hoy en día. Fantástico. Pues creo que hemos cubierto los aspectos clave y hemos ido un poquito más allá de la superficie, ¿no? Hacemos una recapitulación rápida para cerrar. Me parece perfecto. Venga. Pues, en resumen, hemos desgranado dos herramientas esenciales para la optimización web, el cachín y las CDNs. Hemos visto que el caching es una técnica, digamos, más local. Guarda copias temporales de datos frecuentes cerca de donde se necesitan, ya sea el servidor, la aplicación, el navegador, para acelerar su recuperación y, muy importante, reducir la carga en el origen. Mientras que las CDNs, las Content Delivery Networks, son infraestructuras distribuidas globalmente. Su misión es acercar geográficamente el contenido, principalmente el estático, a los usuarios finales. Reducen drásticamente la latencia de red y mejoran la disponibilidad. Hemos comentado, no suelen ser una elección de uno u otro. La combinación inteligente de ambas estrategias es, en la mayoría de los casos, la clave para obtener el máximo rendimiento, la máxima escalabilidad y una experiencia de usuario óptima. En las aplicaciones web modernas, entender sus diferencias y, sobre todo, sus sinergias es vital. Totalmente de acuerdo. Oye, antes de cerrar, ¿alguna reflexión final o consejo práctico que le darías a quien nos escucha, especialmente a los profesionales técnicos que nos sigan? Pues quizás una pregunta para llevarse a casa, ¿no? Cuando nos enfrentamos a un problema de rendimiento web, ya sea lentitud, alta latencia, dificultad para escalar, ¿estamos realmente analizando dónde está el cuello de botella? A veces la tendencia natural es pensar en más hierro, ¿no? Añadir más potencia al servidor de origen. Sí, escalar verticalmente. Exacto. Pero antes de eso, merece la pena preguntarse, ¿estamos aprovechando al máximo las posibilidades del cachín local? ¿Podría una CDN aliviar la carga de contenido estático y reducir la latencia global de forma significativa? Optimizar la entrega del contenido, no solo su generación, suele ser una vía muy efectiva y a veces incluso más económica para mejorar la experiencia. Vamos, no subestimemos el poder de acercar los datos correctos al lugar correcto en el momento correcto. Excelente reflexión. Pone el foco en la eficiencia de la entrega, no solo en la fuerza bruta del servidor. Me parece un punto clave. Gracias. Y bueno, para quien quiera profundizar más en todos estos matices, recordar que el artículo completo está disponible en el blog. Hemos dejado el enlace directo en la descripción de esta charla para una consulta fácil. No dejen de visitar nivelepsilon.com. Eso es. Allí encontrarán los conceptos bien detallados y estructurados. Perfecto, para tenerlo de referencia.
Esperamos que esta inmersión técnica haya sido útil e interesante para todos. Nos escuchamos en la próxima entrega de En Nivel Epsilon. Hasta la próxima.